Bueno, buenas tardes. Estamos acá. Le agradecemos a la profesora, a la doctora Gloria Zamorano, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y de otras facultades, que nos va a brindar la conferencia sobre geografías humanistas. No sé si algunos de ustedes ya la conocen, si han cursado con ella. Ella fue profesora muchos años de nuestra facultad, alumna también graduada de la facultad, licenciada y profesora. También ella hizo un doctorado en Francia, en la Universidad de París, Gloria, ¿no? En Sí, Sorbona, sí, la Sorbona, sí, ¿no? sí, en la Sorbona. Bueno, actualmente ella está jubilada hace unos meses, pero sigue trabajando en distintos cursos de posgrado y universidades. Ha dado cursos de posgrado en varias universidades de Latinoamérica. Y bueno, en nuestra facultad, aparte de estar en epistemología de la geografía, muchos años también fue titular de cambios culturales, identidad y territorio y de varias materias más. También ella ha traducido distintas obras del francés, el diccionario Hipergeo y otras obras. Y bueno, tiene una vasta producción que después podemos seguir conversando, especialmente de varias especialidades de la geografía, pero creo yo, vos corregime, Gloria, todo lo Sí. que son geografías de las representaciones, de la percepción y esto que vas a Ujú, hablar del humanismo y también en geografía regional, ujú. creo que han sido tus aportes más importantes, si yo no me equivoco, Gloria, ¿puede ser? Sí, sí, también en geografía locacional, porque Ah, también, hasta el 2005 dimos técnicas de geografía regional con Estela Prieto. claro, sí. Y digamos que esa es una de mis especialidades. O sea, tengo por un lado la parte muy teórica y por otro lado la parte práctica. Y justamente estoy pensando en dar un curso en una de esas el año que viene sobre ese tema. Lo habíamos Ajá, planteado qué incluso bueno, con la profesora excelente, Prieto, pero qué es bueno. interesante el tema de las técnicas porque al ser técnicas de geografía regional, lo que hacíamos nosotros era sobre todo dar la parte de correlación y síntesis de Ujú. variables. Y eso no hay, digamos que en el tema de correlación y síntesis de variables y sobre todo de variables cualitativas o pocas variables cuantitativas como para la enseñanza, que es nuestra mayor salida laboral, no hay muchos cursos y tampoco hay tantas publicaciones así que presenten bien ejemplos y estudios de casos. Sí, es así. Acá hay algunos chicos que cursan la materia este año que les Sí, gusta la geografía cuantitativa y quieren hacer el trabajo final de eso, me han estado preguntando. Así que sí, ahí después te voy a preguntar y le agregamos algún texto que vos me dale. sugieras. A algunos les gusta la geografía física y la cuantitativa, Ujú. o Sí, también, y es cierto lo que vos decís, ahí a mí me ha costado encontrar sí, textos, y sobre todo más nuevos, ¿no? Porque sí. ahora justamente era una de las falencias que sentía. Así que bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, cuando quieras, comenzamos. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente, a los que se han incorporado recién. Yo no los estoy viendo porque en mi presentación, si veo la presentación no los veo ustedes, pero si ustedes tienen alguna pregunta que hacerme, y en todo caso la dejamos para el final, porque como no los veo, no sé si voy a ver o si voy a escuchar que lo están planteando. Entonces, si tienen alguna inquietud o pregunta, me lo plantean al final de la exposición, por favor. Bueno, esto estaba pensado para exponer la geografía humanista y pienso que al decir geografía humanista, contexto histórico, representantes y perspectivas actuales, estamos planteando en cierto modo una generalidad sobre lo que es la geografía humanista, que es muy amplia, y bueno, ya les diré yo qué es lo que yo pienso que integra, qué enfoques integran la geografía humanista. A ver. Bueno, entonces, geografía humanista, contexto histórico, representantes y perspectivas actuales. Y el objetivo para esta temática es comprender la crítica conceptual que la geografía humanista hace a los otros enfoques de la segunda mitad del siglo XX.
Yo he puesto definición de la corriente, considerando que es o una corriente, una perspectiva, un enfoque, o sea, hay muchas miradas con respecto a esto. Digamos que corriente es sinónimo de perspectiva, enfoque. Algunos términos hacen más hincapié en el devenir, como al hablar de corriente significa que si corre es dinámica, ¿no es cierto? Como una corriente de agua. Si decimos perspectiva, estamos hablando más de lo visual. De todos modos, pongamos que son todos sinónimos. Esta corriente, en general, plantea una reacción contra la geografía locacional, con un replanteo conceptual y 3 perspectivas básicas. ¿Por qué digo conceptual? Porque por supuesto que va al fundamento teórico de la geografía locacional, se ubica en una postura completamente diferente. Estas perspectivas básicas son la humanista, propiamente dicha, la de las representaciones y la del comportamiento. Estas perspectivas tienen 3 palabras clave. La humanista, lugar o espacio vivido. Las representaciones y comportamiento. ¿Cuál es el origen de esta corriente? Entonces, el origen, en realidad son varios los orígenes porque son 3 perspectivas o enfoques diferentes. Entonces, comenzamos por el más interesante, que es el de Herbert Simon, de la Escuela de Chicago, que en 1957 escribió un texto cuyo título es Hombre social y racional, y después todo lo demás. O sea, era muy largo, pero lo importante del título es esto. ¿Qué significa? Que el hombre, además de ser racional, para él es un hombre social. Se plantea entonces que él está en la vereda de enfrente de la geografía, de las denominadas geografías positivistas o bien locacionales o analíticas. Gloria, perdón que te interrumpa. Sí. No está pasando las diapos, no sé si... ¿No están pasando? No, veo la primera entonces... nomás, no sé si el resto ve otra. No, sí, la estoy pasando, espérate un segundo. Yo también veo la primera, solamente. Ahí se ve la segunda, ahí se ve la segunda. Sí, la 3, dice. No, lo voy a pasar. La chicos, ahora lo veo ustedes. La 5. Vamos a hacer una cosa, voy a poner dejar de presentar. Ajá. Y voy a volver a presentar. Dale. No hay problema, pasa siempre esto. Sí, he estado inconvenientes. Bueno, ahí está chiquito. Si lo pongo más grande, no lo veo ustedes. A ver. Ahí se ve creo que es la 5, no se ve la 6. Sí, es la 5. Perfecto, bueno. Y estábamos en la 4. Lo que pasa es que se ve muy pequeño, se ve muy chiquito. Sí, se ve muy... Yo creo que se ve, creo que capaz que el que está con el celular no la va a ver tanto, pero bueno. Ah, claro. Si no, después no la podemos pasar. Dejémosla así, me parece. Dejemos esto porque así se ve. Bueno. Entonces, repito, Herbert Simon, que es de la Escuela de Chicago, o sea, es anglosajón, en 1957 es el primer precursor de esta corriente, y él publicó su libro Hombre social y racional, un título largo, tiene como 2 renglones, o sea que vamos a rescatar esto que es lo importante. ¿Por qué habla de hombre social y racional? Según él, el hombre es principalmente social y después racional. Aquí está entonces ubicándose en la vereda opuesta a la de los geógrafos locacionales o analíticos, porque él dice que el hombre es sobre todo social. ¿Y por qué plantea esto? Porque para él el espacio no es neutro, como dicen los geógrafos cuantitativos, y por otro lado el hombre tiene una subjetividad, actúa con subjetividad, es decir, con sus afectos, con sus apreciaciones, valoraciones, y por ello sigue el criterio de satisfacción frente a los hechos. Acá tendríamos que plantear entonces por qué él habla del criterio de satisfacción. Porque la geografía locacional o geografía cuantitativa habla de un criterio de optimización.
¿Ustedes saben qué significa seguir el criterio de optimización? Significa que seguimos el principio del menor esfuerzo, o de SIF, que fue descubierto por SIF, un literato, un hombre de la lingüística, hacia 1930. ¿Qué significa? Que nosotros, para hablar, utilizamos la menor cantidad de palabras, ¿no es cierto?, para explicar la mayor cantidad de conceptos. Entonces, si lo pasamos al rango o al dominio de la economía, estamos hablando de la minimización de los esfuerzos y la maximización de los beneficios. Ese es el criterio de optimización de la geografía locacional. Entonces, repito, criterio de optimización es minimizar los esfuerzos, que en geografía económica serían los costos, por ejemplo, y maximizar los beneficios, que en geografía económica son las rentabilidades. Vamos de vuelta a Simon. Simon, entonces, ¿qué planteaba? No, dice, la geografía no debe actuar con el criterio de optimización, sino con el criterio de satisfacción. Es decir, cuando uno aplica el criterio de optimización cuando va al supermercado y dice, bueno, voy a conseguir la mayor cantidad de productos con la mejor calidad y el menor precio. Pero si nosotros andamos por el barrio, ¿qué criterio usamos? El de satisfacción. Entonces, vamos a tratar de estar con la gente que queremos, vamos a ir al almacén que más nos gusta en el barrio, vamos a, por ejemplo, pasar por los lugares que nos son conocidos o que no los vemos como oscuros, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos que atravesar, por ejemplo, el zanjón, cualquier zanjón, a las 12 de la noche, en general vamos a tratar de no pasar por un puente oscuro, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que decía Simon. Vamos a utilizar el criterio, mejor dicho, en geografía, usamos el criterio de satisfacción, porque es satisfacción de nuestra subjetividad, en cierto modo. Simon entonces plantea esto en Estados Unidos. A los 3 años, David Lowenthal, en Suecia, publica una obra donde habla de geografías personales. ¿Qué significa esto? Esto es más fácil de entender. ¿Por qué? Porque cada uno advierte lo que tiene frente a sí con su mirada. Es decir, que para cada uno hay una geografía personal según Lowenthal. Y si nosotros hacemos como una síntesis de esas geografías personales en un trabajo, o supongamos que estamos en un grupo y decimos, bueno, vos, ¿qué es lo que ves del barrio? Del barrio veo este mapa mental con tales características. Vos, ¿qué otra cosa ves? Tal cosa. Y si hacemos una síntesis de eso, vamos a tener un mundo compartido, que en general el mundo compartido entonces se refiere a un espacio local visto subjetivamente. Y por otro lado, unos años después aparece en Francia una obra sobre el espacio urbano, justamente, de Antoine Badi, en 1977, donde especifica sobre todo cómo es el proceso de percepción y el proceso de formación de la imagen o representación. Entonces, ¿cómo es ese proceso de formación de la imagen? Es como lo plantea la psicología experimental, o la psicología de la Gestalt, o la psicología de la forma. ¿Por qué? Porque primero vemos un panorama amplio, digamos, y después focalizamos en un lugar, que para nosotros ese lugar, por ejemplo, podríamos llamarlo paisaje. Entonces él plantea cómo es todo este proceso, influido por la psicología experimental y, por supuesto, por la psicología de Piaget, por la psicología evolutiva de Piaget. Todo esto está extraído de la obra de Horacio Capel de 1973, que la pongo después en la bibliografía. Uy, ahora no me pasa la diapositiva. Pasamos a...
Bueno. Ahí pasó, creo. Sí. De acuerdo entonces con estos tres precursores, pasamos a tres enfoques: la geografía humanista, la geografía del comportamiento y la geografía de las representaciones. La geografía humanista, en general, sigue un enfoque preferencial. O sea, por ejemplo, de preferencias espaciales, como hablan sobre todo los estadounidenses, los canadienses, los anglosajones. La geografía del comportamiento puede denominarse enfoque evaluativo porque es una geografía también de los países anglosajones que habla sobre todo de la valoración y uso de los recursos, de cómo los distintos grupos reaccionan diferentes frente a los riesgos naturales o a los riesgos o a las catástrofes humanas, etc. Y después está en la que se desarrolla sobre todo en Francia, la geografía de las representaciones, y es el denominado enfoque estructuralista porque tiene una visión justamente estructural de la imagen como algo estructural, como cuando se iniciara la denominada psicología de la forma, es decir, viendo en una imagen o en una representación la forma, o sea, lo principal, que después nosotros podríamos llamarlo identidad, y después tenemos la estructura, que tiene diferentes elementos, y esa estructura tiene, digamos que es lo superficial, la estructura, con símbolos lineales, puntuales y areales, y después tenemos significado de esa estructura. Bueno, después lo vemos con más profundidad, si no me equivoco, si no me lo preguntan después. Bueno, acá ya pasamos a la geografía humanista de la escuela anglosajona. Esta geografía humanista sigue el fundamento fenomenológico, es decir, que sigue las filosofías idealistas alemanas. También eso lo vemos después. Y aquí tenemos, por ejemplo, al chino Yi-Fu Tuan, que escribe sobre los vínculos entre el hombre y la tierra. Él dice que el paisaje tiene símbolos que justamente el hombre crea acerca de la naturaleza. Y después habla de topofobia, topofilia, geopiedad. ¿Qué significa esto entonces? De topo lugar, topofobia, o sea, odio a este lugar. En este sentido, ¿qué significa? Puede ser que uno a veces hay lugares que realmente no los quiere, pero también en una imagen o en una representación hay lugares que los vemos como oscuros, como no queridos, como lugares que nos dan miedo, ¿no es cierto? Entonces eso es la topofobia. La topofilia es un lugar que uno quiere mucho, ¿no es cierto? Supongamos, según la topofilia de Argentina, en una de esas, Mar del Plata, parece como un lugar muy querido por todos los argentinos, ¿no es cierto? Y después, geopiedad es cuando ya tenemos en cuenta los lugares religiosos en relación, o sea, la visión de los lugares religiosos por parte del hombre, es decir, una geografía teniendo en cuenta la religión. Pasamos después a Relf, que en 1981, que es anglosajón también. Él habla del desarraigo del individuo en las grandes ciudades. Aquí nosotros también tenemos, si no me equivoco, en los años 80, en el libro de Rocca Tagliata, hay unos 2 o 3 párrafos en donde se inicia la geografía de La Pampa, si no me equivoco, o de Buenos Aires, donde el autor, que no me acuerdo si es Lucía Bortagaray o alguno de ellos de Buenos Aires, hablan de cómo el hombre se siente extraño en la ciudad de Buenos Aires. O sea que esto también nosotros lo tenemos con algún ejemplo en la Argentina. Y después tenemos Buttimer, que es una autora que empezó a escribir en 1977, que es una inglesa que falleció hace muy poco, creo que en 2019-2020. Ella hablaba de las diferencias en la percepción
y de los valores éticos y estéticos para la formación del geógrafo. Ella tiene un artículo sobre las diferencias en la percepción, donde compara la visión del espacio objetivo y la visión del espacio subjetivo. Entonces, si nosotros tuviéramos, o si nosotros tenemos la visión de la geografía locacional o cuantitativa, vemos, por ejemplo, advertimos en un paisaje, supongamos urbano, una concentración. ¿Qué es una concentración de edificios? Podemos encontrar concentración de personas, concentración de flujos, etc. Entonces ella habla en ese sentido de concentración. Lo opuesto, o sea, la visión de la geografía subjetiva, en este caso de la geografía humanista para ella, es hablar de centrarse. ¿Por qué entonces ese reflexivo C? Porque es que yo me centro en mí mismo y entonces veo lo que está en mi interior, veo entonces una imagen en mi interior, una representación mental, y entonces veo de esa concentración, si es, por ejemplo, el mismo paisaje, pero veo lo que se refiere a mí, a mis propios valores, a mis propias apreciaciones, ¿no es cierto? Entonces a lo mejor digo, bueno, aquí veo en esta ciudad un congestionamiento de tránsito muy grande, supongamos, en los flujos. Veo, supongamos, edificios muy altos, o sea, veo mi propia percepción. Esto viene justamente de la filosofía alemana, de la filosofía fenomenológica, donde se considera, entonces, que cada cosa es un fenómeno y que el individuo tiene, o mejor dicho, el sujeto, porque ya no es un individuo, es un sujeto, es una persona, se concentra en ella misma, en su interior, y borra todo lo que no se refiere a lo que está estudiando o a lo que está investigando, y estudia esa problemática. Entonces, en filosofía obviamente sería el ente, el ser, y para nosotros, ¿qué es? Me concentro en mi interior y veo cómo es mi barrio, cómo es mi ciudad, de acuerdo, por supuesto, con ciertas preguntas que puede llegar a ser un encuestador, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los puntos lineales, areales y sería lineales, puntuales y areales? Claro, no son puntos, son ¿cuáles son los sitios puntuales, lineales y areales que yo valoro, por ejemplo? Bueno, a ver si ahora vuelvo a la imagen. Ahora parece que está trabajando, se está poniendo rebelde la máquina. Sí, ahí, a ver. Sí, no sé por qué, porque dice, ahí está, ahí va. Ahí va. Bueno, pasamos a la geografía del comportamiento, que también es de la geografía anglosajona, pero que tiene como base el neopositivismo, es decir, que la geografía del comportamiento considera que estas formas de investigar tienen que ver con motivaciones de grupos sociales y estas motivaciones dan respuesta con un determinado comportamiento. Esto viene del llamado conductismo, que si no me equivoco era Pavlov, ¿no? El del conductismo. Pero como ahora estamos con el nuevo conductismo, ¿no es cierto? El neoconductismo, entonces ya no hablamos de estímulo-respuesta, hablamos de motivaciones, comportamiento. Entonces es una mirada directamente objetiva, del espacio objetivo, estamos tratando de verlo con objetividad. Si bien en cierto modo se va a preguntar a los distintos individuos por su percepción de los distintos aspectos. Bueno, entonces estos son algunos de los temas que se estudian según Capel, la percepción de las catástrofes naturales, que estudian, por ejemplo, White y Cates. Yo no sé si ustedes han visto algunos de estos autores en otras materias. Percepción de catástrofes humanas, Hewitt
y Barton en 1971, Lavalle en 1972, por supuesto después se sigue, pero estos serían los pioneros. Preferencias espaciales de Gould y White en 1968, a ellos los tienen que conocer porque son los que escribieron mapas mentales y probablemente lo han visto en alguna otra materia. No sé si se los han mencionado. Ese libro fue muy conocido. Difusión de las innovaciones. Acá en difusión de las innovaciones también en un principio se siguió la escuela de Hegerstrand de Suecia, o sea, bueno, no recuerdo ahora, yo sé qué escuela es de Suecia, pero no viene tanto al caso, sino una escuela universitaria de Suecia, y Hegerstrand fue muy conocido porque estudió entonces cómo se difunden las innovaciones y también entonces se ha estudiado con esto, por ejemplo, la difusión de la rabia en Alsacia, ¿no? O sea, hay distintos trabajos. De lo que yo conozco, que fue interesante, la distribución de cómo la difusión, entonces, cómo se va expandiendo el contagio, por ejemplo, de la rabia en los perros en Alsacia. Ese estudio lo han hecho. Y después la decisión de emigrar, o bien la valoración y uso de los recursos, que fue estudiado por primera vez por Spoer, también un anglosajón, en 1956. Y ahora entonces tenemos también, acá esto yo lo complico más porque me parece que es interesante y también en cierto modo porque son autores más conocidos. La geografía de las representaciones, que también tiene que ver con la fenomenología y el existencialismo, las mismas escuelas idealistas francesas, alemanas. Y entonces esta es la escuela francesa. Acá tenemos un estadounidense, Kevin Lynch, que es, si no me equivoco, una de las escuelas del oeste de Estados Unidos, pero sigue la línea francesa, que escribió La imagen de la ciudad. Entonces aquí tenemos el estudio de la identidad, la estructura y el significado de las imágenes. Con este tema, siguiendo este tema, un grupo de estudios de la facultad nuestra estudió la imagen de la ciudad de Mendoza con el doctor Zambrano, o sea, con mi padre, que fue uno de los fundadores del Instituto de Geografía, junto con el doctor Capitanelli. Ese estudio es muy interesante porque ustedes incluso lo pueden leer y podrían ver si realmente después de leerlo la imagen ha cambiado o no ha cambiado, ¿no es cierto? Entonces tienen, según Lynch, bueno, aquí para esto se hicieron muchísimas encuestas, ¿no es cierto? En muchísimos barrios de Mendoza, o en varios barrios de Mendoza. Entonces tenemos la identidad, por ejemplo, ¿cuál es la identidad de una ciudad? Porque a lo mejor decimos la identidad de Buenos Aires, que es una megalópolis, una megápolis que tiene muchísimo dinamismo, que es una capital cultural de Latinoamérica, etc. Pero ¿cómo la sentirán los habitantes de Buenos Aires? No sabemos. La identidad de Mendoza, los mendocinos plantearon, hará de esto 3 décadas, plantearon que era una ciudad de acequias, árboles y veredas. ¿Cuál es su estructura? Entonces tiene en toda estructura, de acuerdo con Lynch, que es justamente, es interesante porque dentro de la visión de las representaciones es algo de lo más simple, ¿no es cierto? Es la visión más simple. Tenemos sitios puntuales. En los puntos tenemos los nodos, o sea, los puntos de encuentro de las personas, y tenemos los sitios referenciales, ¿no es cierto? Que son los hitos. Entonces, por ejemplo, hitos en Mendoza en esa época era el pasaje San Martín. Ahora yo no sé qué hito podrían decir ustedes, que es un punto de referencia. Probablemente el edificio de la Casa de Gobierno, bueno, hay muchas cuestiones que pueden ser hitos, ¿no es cierto? Y puntos de encuentro, normalmente, ¿qué es lo que dicen? Hay puntos de encuentro también, o nodos, que varían de acuerdo con las edades, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir
un punto de encuentro. En realidad nosotros tenemos casi una calle de encuentro para los jóvenes en Mendoza, que es la calle Arístides Villanueva. Y tenemos otro punto de encuentro en la peatonal, ¿no es cierto? Pasando a los elementos lineales, tenemos vías de circulación, ¿no es cierto? De circulación peatonal, de circulación de automovilística, de circulación de todo tipo. Ahora hasta podemos decir de circulación en monopatín, ¿no es cierto? Bueno, ciclovías, etc. Pero en esa época, por supuesto que se mencionó la calle San Martín, básicamente, la avenida San Martín. Y también tenemos las barreras o bordes que en general, como habitantes de Mendoza, por ahí nos cuesta distinguir porque las tenemos incorporadas en nuestra imagen mental. Por ejemplo, los canales o zanjones. ¿Por qué? Porque directamente nosotros vamos caminando y los ignoramos, los esquivamos, digamos, en palabras criollas, en palabras más fáciles. Y como tenemos puentes para pasar esos canales, nosotros es como que no distinguimos que hay canales, pero tenemos de esas barreras en Mendoza por toda la ciudad, ¿no es cierto? Por ser una ciudad en un clima semiárido. Y bueno, y después tenemos dentro de la estructura también las áreas que son los barrios. Entonces los símbolos areales que se traducen en representaciones areales de la gente son los barrios. Y esos barrios entonces son símbolos importantes de la identidad de los mendocinos, porque en general cada uno se identifica con su barrio. Y entonces, ¿cuál es el significado de esos símbolos? Bueno, es todo lo que yo les he estado diciendo. Este símbolo significa tal cosa, este otro símbolo significa tal otra cosa. Todo esto entonces tiene como base el estructuralismo, ¿no es cierto? La corriente estructuralista filosófica. Sigamos. Tenemos también entonces a Paul Claval, que es alguien que ha teorizado mucho desde 1966 y es el que creó la denominada geografía cultural, o que le puso un nombre a esta orientación geográfica. Y él habla de la conciencia territorial o territorialidad, o sea, de cómo cualquier individuo tiene conciencia de su territorio. Esto de la territorialidad, también tiene que ver con cómo viene de la etología, o sea, de la conducta animal, de cómo el animal está vinculado a su lugar. Viene desde 1920, en que se habló de etología. Recién, ¿saben cuándo pasó a la geografía? En 1970. Recién en 1970 se habla de territorialidad en el sentido nuestro, ¿no es cierto?, para los humanos. Bueno, y Paul Claval toma este término territorialidad para referirse al territorio humano, ¿no es cierto? Después tenemos a Fremont, que en 1976 escribió sobre la región, o sea, su obra se llama La región, espacio vivido. Y justamente él intentó delimitar una región de acuerdo con los vínculos que existen entre los sentimientos de los hombres y su espacio. Este trabajo también es importante, y después creo que tengo justamente ubicados los distintos tipos de región de los que hablo, no sea que los retomamos después. Y por último tenemos a Ballí, que es quien habló ya lo mencioné, del proceso cognitivo de formación de la imagen. Solamente que acá estoy viendo que lo tengo en 1985 y en el otro caso lo había puesto en 1987, pero bueno, es en la década del 80. Y continuando con Ballí, él tiene un texto cuyo título no recuerdo, pero creo que el texto es justamente las representaciones de geografía. Y él habla de, por ejemplo, de cómo hay que situarse en la geografía. Él plantea que la geografía es una ciencia del espacio que hace una descripción objetiva, y que cuando hace una descripción objetiva le dice el geógrafo no a la imaginación,
y dice que se pierde el sentido del mensaje. Él dice que la objetividad es alienante porque se pierde una parte de lo que nosotros vemos en el paisaje. Entonces, él habla de representación, que es una construcción mental que responde a axiomas y a problemáticas científicas, y que también es importante porque es un concepto cambiante. Entonces, es importante hablar de representación. Y después, entonces, hace una comparación muy similar a la que hizo Buttimer en su texto, en su artículo, y él, en vez de hablar de concentración y centrarse, habla de valores de la cabeza y valores del corazón. Entonces, es muy similar, ¿no es cierto? Entonces, si cuando Buttimer hablaba de concentración, vaya, hablaba de valores de la cabeza. Cuando Buttimer hablaba de centrarse, vaya y habla de los valores del corazón. Entonces, los valores del corazón están manifestados en la geografía de las representaciones y los valores de la cabeza en la geografía locacional. ¿Qué es lo que él, qué mensaje trata de darnos? Que hay que tener en cuenta ambas perspectivas. No solamente la geografía subjetiva, sino también la geografía objetiva. O bien, una vez que nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio sistémico de tal o cual espacio, porque a él le da importancia a lo sistémico. Entonces, una vez que hicimos un estudio sistémico de tal o cual espacio, tenemos que completarlo con la geografía subjetiva. Y fíjense que también la geografía sistémica, o ambiental, o ecosistémica, como las quieran llamar, también es una geografía neopositivista, ¿no es cierto? También responde al positivismo. Vamos a ver si está bien, a ver. Sí, no me he salteado ninguna. Acá tendríamos el pensamiento de Lindon, de Alicia Lindon, que es una mendocina que está radicada en México, o sea, es de las mendocinas refugiadas nuestras en México, que por supuesto ya se quedó allá. Y si no me equivoco, está en la universidad, bueno, ahora no me voy a acordar, una de las principales de la Ciudad de México. Estaba en la UNAM, no sé ahora. No sé si, ¿Qué? si estaba en la UNAM antes, no sé ahora. Eso, la UNAM. ¿Vos sabés qué? No, pero puede ser que ya la vamos a buscar. Para mí sí en la UNAM. ¿Sabés qué pasa, Facu? Que como que para la sigla parece que hoy no estoy. Sí, estaba en la UNAM, y para mí que sigue en la UNAM. Y ella escribe alrededor de 2006-2007. En realidad escribe 2 artículos en 2006-2007 que son muy interesantes. En el 2006 escribe de la vinculación de esta geografía con la psicología de Piaget, y en 2007, o sea, que escribe sobre los hologramas. Y en 2007 escribe sobre esto que yo les estoy dando. Me he olvidado de poner la fecha solamente, o el año. Entonces ella habla de los lugares o espacios vividos. ¿Por qué habla de lugar o espacio vivido? Porque ella retoma los términos que yo les he dado, y entonces dice, los anglosajones hablan de lugar y los franceses hablan de espacio vivido, pero es lo mismo. A lo mejor espacio vivido está mejor caracterizado, tiene mayor precisión la expresión, pero lugar es más concreto, pero lugar se emplea para muchas cosas. Entonces ella dice que el lugar o espacio vivido tiene tres partes o 3 formas de estudiarlo. La vivencia del sujeto, la dialéctica espacio-sociedad y la dialéctica forma-sentidos. Bueno, y también habla de las redes, cosa que yo no lo he puesto acá, pero también habla de las redes. En la vivencia del sujeto, ¿qué es lo que ella dice? Esto sería... no sería, sino que es hablar justamente de esta visión fenomenológica, o sea, tener en cuenta cómo esta óptica en la que según la cual el individuo saca su apego al suelo, saca su vínculo con la tierra desde adentro, es llamada geograficidad, según otro geógrafo cuyo nombre no me acuerdo ahora, pero no importa. Es la geograficidad. Y ella dice que según esa forma de sacar nuestros vínculos con la tierra, tenemos entonces una visión
que se plasma en distintas actividades realizadas por los hombres, y a partir de allí esas actividades las vemos en los usos del suelo del lugar. Yo tengo un trabajo sobre Uspallata que realicé con esta óptica. Después tenemos la dialéctica espacio-sociedad, y aquí es cuando estudiamos este vínculo de la construcción del espacio y la construcción de la sociedad, que van paralelos, o sea, no se puede escindir la construcción espacial con la construcción social, y acá tenemos elementos atractivos y repulsivos del lugar para los distintos habitantes de un determinado lugar. Y después tenemos la dialéctica forma-sentidos, que es cuando nosotros decimos, bueno, hay símbolos materiales e inmateriales que tienen su forma en el espacio y que los habitantes le damos distinto significado. Acá tenemos entonces símbolos inmateriales. Por ejemplo, en el caso del trabajo que yo hice en Uspallata, los habitantes mencionaban el aire puro, que es un tema, es un símbolo de Uspallata, porque hace unas décadas, supongamos hace 3 décadas o 4, Uspallata se buscaba por su microclima beneficioso para los asmáticos, y hay gente que vive en Uspallata, que obviamente no tiene 20 años ni 30, sino que tiene 50, 60, que se fue a vivir a Uspallata por ese microclima bueno para los asmáticos. Entonces es algo intangible, pero es un símbolo que está, ¿no es cierto? Y por último también está el tema de las redes, que no lo he puesto ahí, pero el tema del estudio de las redes también es muy interesante, porque es una forma de este espacio subjetivo que se plasma, se advierte en distintos tipos de redes, y sobre todo cuando vamos al estudio de industrias, de empresas. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, una empresa pequeña, una microempresa o una pyme. Cuando hace su publicidad, la publicidad de esos productos, a veces, sobre todo si es una empresa rural, y sobre todo si es en nuestros espacios, nuestra Argentina, que todavía no está tan hiperconectada, su publicidad la hace, por ejemplo, en folletos del municipio, en folletos de turismo, etc. En cambio, cuando nosotros tenemos, y es, inclusive si es en redes, quizás sea en redes nacionales nada más, y escasas, pero si nosotros tenemos una gran empresa, como supongamos una bodega multinacional, siempre la publicidad la hacen en redes, y en redes como para el comercio internacional, o sea, como para la, ¿cómo se puede decir? Como para la atracción internacional, ¿no es cierto?, de sus productos. Entonces, supongamos tenemos Chandon o un hotel boutique de alguna de estas grandes empresas que se promocionan hasta en inglés, ni siquiera en castellano. Entonces, este tema de las redes es muy interesante. Entonces, cuando es una gran empresa, son redes invisibles, y cuando es una pequeña empresa, son redes todavía visibles más redes invisibles pequeñas. A ver, bueno, acá tenemos la integración. Voy a hacer un pequeño corte y ya vengo, ¿saben? Los voy a dejar descansar. Está bien, Gloria, gracias. Bueno, ¿qué les ha parecido hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Si quieren pueden ir colocando alguna duda en el chat, así las vamos ordenando, después las leo, o no sé, ¿qué les parece? Bueno, les aviso que esta clase va a estar subida a YouTube en un rato, para los que quieren verla de vuelta o no pudieron ver una parte. Yo le voy a pasar a los que son alumnos de la materia de epistemología, que tenemos un chat, se las paso por ahí el link, y está en el aula virtual, y también se lo voy a pasar a Gloria, así se la puede distribuir a las otras personas. Si no, yo acá voy a dejar el mail, cualquier cosa, si alguien tiene alguna duda y me la pide. Hay otra gente que no, bueno, el mail, si no, cualquier duda me escribe. Bueno, me alegro, Marcela, que te haya interesado.
Veo que hay personas de otras instituciones, de otros lugares que se estudia geografía y demás, ¿no? Acá vuelve Gloria. Yo estaba haciendo tiempo, Gloria, como periodista deportivo, ¿viste? Así como el noticiero que hacen. No, ahí les dije que les pasé el mail, pero yo te voy a pasar ahora, apenas termine, yo la subo a YouTube, esta clase, esta conferencia, y vos después la podés pasar, o para si alguien entró tarde, porque hay 20 personas ahora, pero algunos han podido entrar después, o por ahí algunos. Así que bueno, eso, cualquier cosa. Claro. Sí. Bueno, No acá me silencio. Bueno, ¿y qué? Digo que me callo y me silencio. No hay drama. Bueno, pasando al punto 5, tenemos cómo se integran la imagen con el comportamiento del hombre, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el sistema del comportamiento, que es un poco más complejo, pero yo lo he resumido así. Entonces, por ejemplo, el hombre o sujeto percibe y analiza el entorno o espacio circundante. A su vez, él construye con ello o una imagen o representación. Con esa imagen actúa sobre el entorno construido, y esta nueva construcción, esta nueva construcción espacial y social estimula nuevamente al hombre. Esto, por supuesto, es muchísimo más grande, en gran cantidad es muchísimo. Bueno, acá esto ustedes ya lo saben, cuál es el espacio subjetivo, cuál es el objetivo. Lo que no sé, porque aquí tengo lo de Fremont, no recuerdo si creo que yo sí lo he puesto, lo de Fremont. No sé si lo he puesto, a ver. Sí lo he puesto, lo de Fremont. Entonces seguimos con, ¿quieren que yo me detenga en esto del espacio subjetivo? Miren, sobre todo lo que importa en este espacio subjetivo es que es como una importación que hizo la geografía de la fenomenología existencial. Entonces, repito, según esta fenomenología, la fenomenología da un método para estudiar el interior del hombre. La filosofía fenomenológica nos proporciona un método para estudiar el interior del hombre. ¿Pero con qué postura? Con una postura de dejar la mente en blanco, ¿no es cierto? Dejar la mente en blanco y a partir de allí ver o analizar o investigar lo que nosotros queremos investigar. Esta es la postura. Entonces, es realmente hacer un esfuerzo como para dejar la mente en blanco y estudiar algo de acuerdo con nuestras percepciones, apreciaciones, valoraciones, etc. Entonces, ¿qué hace el filósofo? Estudia o analiza algo con la mente en blanco, y en geografía hablamos entonces de que el sujeto justamente analiza algo que tiene que ver con su persona, y entonces, ¿cómo se llama eso que tiene que ver con su persona? Ese espacio se llama entorno, que en alemán justamente se llama Umwelt. ¿Qué significa Umwelt con W? De alrededor, y Welt, mundo. Entonces, el mundo alrededor mío. ¿Se dan cuenta? Entonces, es toda una postura filosófica muy interesante para definir el espacio subjetivo. Entonces, el sujeto de conocimiento está inmerso en su entorno y construye sus propias imágenes. En cambio, en este caso del espacio relativo, es distinto porque el espacio, ¿qué significa esto de que es relativo? Es relativo hasta a nuestras representaciones, es relativo hasta a nuestras vivencias, relativo a nuestras apreciaciones, a nuestras valoraciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, región fluida y región arraigada, que lo vamos a ver enseguida. Bueno, después de esto, entonces, hay geógrafos que han estudiado los distintos niveles espaciales. En este caso, tenemos a Moll y Romer, que en realidad no son geógrafos, sino psicólogos,
pero escribieron la psicosociología del espacio. Ellos son de la Universidad de Estrasburgo, que es donde yo estudié mi primer año de doctorado, y que estaban justamente en psicología experimental y estaban en el mismo edificio de geografía. ¿Qué plantearon ellos? Que hay que hay 8 niveles espaciales, desde el gesto inmediato al vasto mundo. Entonces tenemos gesto inmediato, que es el gesto de un bebé, ¿no es cierto?, que se mueve nada más que en un espacio de 1 metro o menos, porque acá yo he puesto 1 metro de espacio, pero, o de radio, de su manito, pero es menos. O sea, el gesto inmediato de un niño muy pequeño, de un bebé. Después la mirada, lo que está al alcance de su mirada, que puede llegar a 2 metros, a lo mejor a más. Y después la pieza del departamento, la pieza de la casa o lo que sea, que ya estaría a 4 metros. Luego, y esto también es evolutivo, o sea, tiene que ver con la psicología de Piaget. Entonces, el niño va captando estos espacios al mismo tiempo que también capta distintos tiempos, ¿no es cierto? O sea, al mismo tiempo que crece y que tiene conciencia del tiempo, también tiene conciencia de los diferentes espacios. Ahora, yo haría la aclaración de que esto, en cierto modo, habría que actualizarlo. ¿Por qué? Porque como estamos en el siglo XXI, en un mundo completamente diferente, si yo analizo, inclusive, ve a lo mejor con la gente de la edad de ustedes, que serían de la edad de mis hijos, ¿no es cierto? ¿A qué edad se plantea la cuestión de llegar a conocer el barrio? Bueno, para Piaget era alrededor de los, si no me equivoco, 5 o 6 años. Y incluso ya para la edad de ustedes esto estaría viejo, porque con la velocidad de las, ¿cómo puedo decir?, de los fenómenos, de las vivencias de las personas en este momento, un niño se mueve mucho más rápido en espacios más amplios. Bueno, y a partir de ahí entonces tenemos barrio, ciudad centrada, región y vasto mundo. Vasto mundo sería lo que cada uno conoce del mundo, por supuesto. Y ellos dicen que los cuatro primeros niveles corresponden al arquitecto y los otros niveles al geógrafo. Bueno, acá yo lo tengo más bonito, ¿no es cierto? Más con dibujitos, ahí lo pueden ver. Primero gesto inmediato del bebé, después ya la pieza del departamento cuando es un niño y así sucesivamente. ¿Ven? Pero es esta cuestión. Y también entonces lo de ciudad centrada. Hablan de ciudad centrada porque en esa época en realidad la ciudad era el centro, no como ahora que estamos con múltiples centros. O sea, para actualizarlo al siglo XXI, alguno de ustedes podría tomar esto y ver en qué se cumple y en qué no se cumple, ¿no es cierto? Bueno, ahora pasamos a región. El que ha definido la región es Fremont en 1999. En realidad la define antes, pero vuelve a tomar este tema de la región en 1999, después de haberla tratado en los años 70, y él dice que la región es un espacio medio entre el espacio social, que es donde nos movemos, ¿no es cierto?, con nuestro círculo más íntimo, en cierto modo, y la nación. Y dice que integra los lugares vividos y los espacios sociales. Lugares vividos, entonces, son los lugares que nosotros realmente, de los cuales tenemos una real vivencia, y los espacios sociales son los que conocemos a través de nuestra vida social. Y a partir de allí se forman las imágenes regionales. Y entonces él establece 3 formas de región: las fluidas, las arraigadas y las funcionales. Las fluidas corresponden a la sociedad tradicional, las arraigadas a la sociedad industrial y las funcionales a la sociedad postindustrial. Las fluidas, esto es muy interesante, me detengo acá porque me parece interesante, son aquellas sociedades transhumantes que entonces al desplazarse de un lugar al otro no tienen verdadera conciencia de su espacio, ni les interesa, por ejemplo,
delimitar su espacio, sino que tienen una organización social fuerte. Se da en lugares de baja densidad de población, donde domina lo natural, y en el caso nuestro sería, por ejemplo, en Malargüe, en el área de los puesteros, en la región del sudoeste de Mendoza, donde se alternan las veranadas y las invernadas, y los puesteros tienen como casa principal la casa de invierno en el piedemonte de la precordillera, perdón, de la cordillera frontal o de la cordillera principal, y ascienden hasta 2.000 o 2.200 metros en el verano, cuando se funden las nieves, hasta donde pueden llegar ellos, hasta donde llegan los cielos, ¿no es cierto? En cuanto tienen el entorpecimiento de las nieves o los hielos para seguir, se plantan. Obvio que esto está todo muy relacionado con las costumbres de ellos, entonces siempre sube el puestero, el padre, con el primogénito. A veces sube toda la familia cuando arriba también tienen por lo menos una mesa, tienen lugares donde comer y algún lugar para poder dormir, si no suben ellos dos solos. O sea que está muy ligado o vinculado a las costumbres ancestrales. Recuerden que estos puesteros tienen su antecedente en los chilenos o araucanos o mapuches que cruzaron, se supone que eran cuatreros, entonces cruzaron en un momento la frontera por los pasos más bajos y por algo están los castillos de Pincheira, ¿no? Y entonces se instalaron allí. Ahora, yo he hecho un estudio de estos puesteros y ellos realmente, aunque han cambiado los tiempos, tendríamos que, por supuesto, actualizar ciertas cosas, pero en lo básico, a ellos no les interesa delimitar, o sea, sí les interesa quizás delimitar la propiedad para no tener usurpación de los terrenos que habitan hace más de 20 años, o sea, tienen derecho a 20 años. Pero no les interesa si la propiedad llega hasta, supongamos, 10 metros más allá o 10 metros más cerca de la casa. A ellos les interesa sobre todo la propiedad comunitaria. En general, la mayor parte, pienso yo ahora, o sea, estoy haciendo una hipótesis, la mayor parte ya han hecho ya tienen sus títulos de propiedad, que los han podido hacer de acuerdo a, juntándose varios para no encarecer los costos de estos trámites. Por supuesto, estas propiedades, al tener el derecho a 20 añal, se las han cedido los dueños de las estancias. Pero a ellos lo que les interesa es sobre todo esta organización social comunitaria. Entonces, el vínculo con el espacio está, pero el espacio no interesa como tal, como para, obviamente, ni para lucrar ni para nada, sino es solamente para que poder tener los rebaños y poder hacer pastar a los rebaños y poder comer ellos. Ahora, por supuesto, esta economía ha tenido la introducción de elementos de la economía de mercado, entonces obviamente que hay muchos que hacen quesos certificados, quesos de cabra certificados, por ejemplo, o sea, ya está incorporándose en algunos casos en la economía de mercado. Pero esto de las escuelas albergue, que no es muy conocido, inclusive les cuento en otros lugares, porque yo escucho por ahí las cosas que dicen en la televisión en Buenos Aires, no tienen idea que existen escuelas albergue. Ahí esta semana han mencionado, o la semana pasada han mencionado una escuela albergue de Jujuy y no tienen idea. Esto, por ejemplo, es toda una cultura, ¿entienden? De las escuelas albergue, de los profesores que manda la dirección de escuelas para la educación secundaria. O sea, son cosas muy interesantes. Después tenemos las sociedades arraigadas, o sea, las regiones arraigadas, que son, por ejemplo, aquellas que tienen un vínculo fuerte con el suelo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estos individuos vienen justamente, o estas familias que viven en las sociedades arraigadas o en las regiones arraigadas, tienen un vínculo estrecho con su tierra o con su propiedad. Vienen de una cultura del individualismo, de una cultura mediterránea la mayor parte de las veces por nuestra inmigración, porque son, por ejemplo, nuestras propiedades vitivinícolas,
nuestro oasis norte o nuestro oasis vitivinícola en general. Tienen, por ejemplo, un vínculo fuerte con la tierra, un vínculo fuerte con su casa, un vínculo fuerte con la familia. Acá también se habla, ¿no es cierto?, de la madre tierra. Y un vínculo fuerte en muchos casos con la bodega. Yo también hice un estudio de estas regiones arraigadas, sobre todo en el este de Mendoza, y ¿a qué conclusión llegué? A que en realidad no existe una verdadera región arraigada del oasis norte. Eso es una visión nuestra de geógrafos. La región arraigada para ellos, si es por ejemplo, un habitante de reducción, será el distrito de reducción. Si es un habitante de Alto Salvador, será Alto Salvador, ¿entienden? Es tan variable que no se puede hablar de región arraigada propiamente dicha, por lo menos en nuestra tierra, ¿no es cierto?, en nuestros oasis. Podemos decir que sí, que son lugares arraigados, pero ya región arraigada, como si fuera una cuestión de miles y miles de hectáreas, no. Y hablando entonces, por último, de las regiones funcionales, es, por ejemplo, una región, ahí en el caso de Fremont, él da el ejemplo, no me acuerdo de qué, bueno, es una megalópolis, una megápolis o megalópolis. Entonces, es una región donde el individuo tiene como una relación, muchas veces, muchos de los individuos tienen, o de los sujetos que allí viven, tienen una relación muy impersonal con el lugar donde viven, ¿no es cierto?, con la ciudad, por ejemplo, Buenos Aires. Pero lo que caracteriza a estas regiones funcionales entonces es lo funcional, que es el dinamismo, los flujos, y esos flujos no son solamente nacionales, sino internacionales. Entonces son ciudades, grandes ciudades, pueden llamarlas metrópolis, megápolis, que tienen espacio social internacional, espacio cultural internacional, espacio económico internacional, no solamente nacional, ¿no es cierto?, también nacional, espacio político internacional, o sea, todo eso alcanza la internacionalidad. Si lo dijo en 1999 Fremont, con más razón en 2021, ¿no es cierto? Bueno, a ver, nos queda... Ay, no se me pasa. Bueno, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda una sola diapositiva. No sé si andamos bien con el tiempo, sí. Bueno, sí, ahora estamos bien porque la clase termina a las 10, pero tenemos tiempo también para algunas preguntas que habría que dejar, sí, pero estamos sobrados, creo que estamos bien. Bueno, sí. No sé, yo creo que todos van a preguntar bastante, pero no sé, depende de eso. Entonces vamos a estar hasta las 1:30, no hay problema. Bueno, miren, entonces acá, estos son los fundamentos epistemológicos, yo ya bastante les he dicho, pero la geografía humanista y la geografía de las representaciones se inclinan sobre todo por una, está acá a la derecha, metodología inductiva, cualitativa y cuantitativa. ¿Por qué yo les digo cualitativa y cuantitativa? Si bien es de base cualitativa, ¿no es cierto?, porque está dentro del paradigma interpretativo, también cuando hacemos encuestas y las tabulamos y llegamos a conclusiones, estamos trabajando con lo cuantitativo, por más que digamos paradigma cualitativo. Entonces, yo ya dije que tiene que ver con el existencialismo, la geografía humanista y la geografía de las representaciones. Existencialismo, ¿qué significa? Valorar la existencia del hombre, y va de la mano con la fenomenología. Entonces, al mismo tiempo que el individuo hace como una introspección y se analiza dejando todo de lado para investigar eso solo y haciendo un proceso fenomenológico de justamente estudiar el fenómeno, o sea, estudiar solo eso sin interposición de otros aspectos, también valora su existencia. Sabemos que en Francia, por ejemplo, el padre del existencialismo es Jean-Paul Sartre. Entonces, el existencialismo es muy conocido. Después la psicología genética de Piaget, de la cual habrán oído hablar sobre todo los que estudian el profesorado. La teoría de la forma o de la configuración o de la Gestalt, que también entonces es otra perspectiva psicológica que comenzó al principio del siglo XX en Alemania, por eso se llama psicología de la Gestalt,
y es captar una forma, una imagen como un todo, ¿no es cierto? En ese todo hay una forma y un fondo. Cuando yo estudiaba psicología en la secundaria, hace muy pocos años, ¿no es cierto? Se veía la copa de, no me acuerdo cómo se llama este autor. Bueno, había una imagen que era una copa o dos perfiles, y se podía ver o la copa o los dos perfiles alternativamente. Ya teníamos la forma y el fondo, y a su vez ese fondo nos lleva a una estructura. Esto pasó entonces al estructuralismo, sobre todo entonces también al estructuralismo lingüístico y a la semiología. ¿Por qué? Porque en ambos, en el estructuralismo lingüístico es un poco más complejo para ustedes entenderlo porque no han escuchado hablar de esto, pero de todos modos, si nosotros, hablando de un texto, según el estructuralismo lingüístico tenemos una estructura en el texto. Esa estructura es superficial. Vemos la estructura, vemos, por ejemplo, si es un texto del siglo pasado que es medio aburrido porque es muy largo, tiene toda una descripción muy amplia, con muchos calificativos, no tiene casi títulos y tiene pocas figuras y pocos gráficos. Si pasamos al siglo XXI, ¿cómo es el texto? Es más ágil, tiene títulos de distintas jerarquías. Eso es la estructura superficial. Y la profunda es el estudio profundo del texto. ¿Qué significa? Es el estudio del contenido del texto. Antes se decía forma y contenido, ahora se dice, de acuerdo con este estructuralismo lingüístico de Saussure, que es un francés también, quien lo planteó, tenemos estructura de superficie y estructura profunda. Y después tenemos la semiótica o semiología, que nos sirve para hacer nuestros mapas y que también es interesante justamente por lo que les he hablado de la cuestión de los signos o símbolos en cartografía y todo lo que tiene que ver con la representación, pero también con el antecedente del tratamiento de los datos, que es lo que yo les planteé de las técnicas. ¿Por qué? Porque la semiología o semiótica ayudan a ser más lógico con las representaciones, ¿entienden? Con la expresión en símbolos. Hay que tratar de ser lógico porque estamos en el siglo XXI y por más que en este siglo se pretende romper las estructuras, no podemos llegar a romper esas estructuras, ¿no es cierto? Las estructuras siempre existen. Y la cartografía se rige por esas estructuras. Y después tenemos el historicismo, que ya sabemos que al ser un enfoque cualitativo, valora la historia, valora la cultura, valora el legado de las otras civilizaciones o de las culturas anteriores o de los ancestros. Pasando a la geografía del comportamiento, la metodología que prevalece es la deductiva y la cuantitativa. Y aquí tenemos el neoconductismo, que es lo que yo les dije, que es como una actualización del conductismo. En lugar de decir estímulo-respuesta, decimos motivación-comportamiento. Tenemos las matemáticas, que ayuda en las representaciones. Entonces, la aritmética para hacer los cálculos y la geometría para hacer las representaciones con gráficos. La estadística, que ayuda, por supuesto, en el ordenamiento de los datos. Y el neopositivismo, que es un planteo, ¿no es cierto?, científico, que tiene en cuenta que la veracidad de los datos está dada por la empiria. Entonces, nosotros, mientras más observaciones hagamos y mientras esas observaciones coincidan, vamos a llegar a una regularidad en los fenómenos, a encontrar regularidad en los fenómenos y al fin y al cabo, al final, encontrar leyes en los fenómenos. Entonces ahí tenemos la postura neopositivista, siempre y cuando también seamos lógicos, ¿no es cierto? Entonces esta lógica de la que yo les hablo de la semiótica se engarza con el neopositivismo. ¿Por qué? Porque no se puede hacer una cosa sin la otra. Bueno, allí yo estaría todo y no me acuerdo, no les he puesto una conclusión. Bueno, les puedo hacer la conclusión entonces verbal y les puedo decir que en realidad esta corriente humanista es muy rica, muy compleja
quizás muy controvertida para muchos investigadores, pero nos abre un panorama ya desde la década del 70, ¿no es cierto? Nos abre un panorama en la geografía que nos permite completar esta visión sistémica que nos plantea la geografía ambiental, o esta visión tan lógica que nos plantea la geografía locacional. No nos podemos quedar con lo objetivo, sino que también tenemos que agregar lo subjetivo. Bueno, y por último, en la bibliografía yo les he puesto tres títulos que son importantes, que es Bertrand, que es una tesis de doctorado de una uruguaya que la hizo en la Universidad Complutense de Madrid, que está muy interesante todo lo que escribe de geografía subjetiva o humanista. Capel, con la percepción del medio y comportamiento geográfico, porque él tiene un panorama muy grande del comportamiento, sobre todo en las páginas que yo les coloco ahí. Y después tienen un video que es muy interesante sobre geografía humanística, de unos alumnos de la Universidad Central de Bogotá, de Victoria Morales y otros. Este video me gustaría que lo vieran porque es muy interesante y es como la síntesis también este video. Lo que pasa es que ahora como que no tiene mucho sentido que lo vea, que se los pase, pero es como la síntesis de la corriente. Bueno, ahí estaría todo lo que les quería decir sobre la geografía humanista. Muchas gracias, Gloria, excelente. No, Nos has dejado pensando a todos. Y tenemos tarea para leer bastante. Así que, bueno, no sé si hay consultas, comentarios. ¿Qué les ha parecido? Ahí Vero parece que prende la cámara. A ver. Sí. Muy interesante, la verdad. Muchos temas para plantearse, para estudiar, para leer. Mucha información, pero muy interesante, la verdad. Sí. Y lo que sí me olvidé decir es en qué marco surge, porque como surge en una época como muy revolucionada de ideas sobre todo en Francia, porque está toda esta cuestión de la Guerra Fría, entonces estaban aquellos que apoyaban a los rusos, los que no apoyaban a los rusos, o sea, esto es una época también es muy revolucionada, ¿no? Mayo del 68, todo esto, yo eso me olvidé de decirles, pero de todos modos está en el libro de Bertrand, está en el texto de Bertrand, que no es un libro, ¿no? Por suerte no es un libro, si no, no terminaría nunca. Sí, la verdad que muy interesante. Muchas gracias, profe. No, de nada, de nada. Espero que les guste y que hayan entendido por lo menos algo. Sí. Es que es muy complejo, ¿vieron? Porque supongamos a lo mejor la geografía locacional es como más sencilla, pero esto es mucho más complejo, es mucho más complejo. Gabriel ha levantado la mano, me indica Sí. acá. Sí, yo levanté la mano, ahí la bajé. Estás ahí. Nada, que a mí me pareció muy interesante y sobre todo esto que está muy relacionado también la geografía humanista con la sociología. Yo siento mucho eso y como que siento igual a veces una falta, como una base de sociología para también entender más esta escuela, por ejemplo. Claro. Como que hay muchos autores que son sociólogos también, o sociólogas. Entonces, bueno, quizás por ese lado sienta como una falta y un vacío que tendría que como profundizar más, no sé, con aprender más sobre sociología, que también es importante. Sí, solamente que acordate que nosotros seríamos como la sociología, pero sumando el espacio. Sí, es verdad, inclusive hay técnicas de estas que se aplican cuando vemos los lugares luminosos y los lugares oscuros en sociología, que se incorporan en geografía. Y en el texto de los mendocinos, cuando hablan de la identidad, estructura y significado de la ciudad de Mendoza, que está en el Boletín de Estudios Geográficos, ahí están esos diseños, ¿no? Que son, no sé si ustedes los han visto, que son como, ¿cómo puedo decir? Como
como una, bueno, como una espiral, ¿no es cierto? Pero en vez de espiral va de un lado al otro. Supongamos que un zanjón se ve como un lugar oscuro, entonces no se apunta al lugar oscuro. Entonces se apunta al otro, a la contrapartida del zanjón, y así sucesivamente. Y es una técnica que se usó primero en sociología, antes en sociología que en geografía. Sí. Bueno, no sé si hay más comentarios. Acá hay comentarios en el chat. ¿Sí? Sí. A ver. A ver en el chat. Por ahí sí. si querés dejar de compartir, Gloria, así no sé si no, capaz que así nos Bueno, vemos dale. mejor. Dale, dale. Tenés razón. No, salvo que me pregunten algo. Sí. Sí, ya estoy viendo. Sí, pero en el chat no hay No, ninguna. eran que le ha servido, Sí, sí. él le dice. Bueno, no sé si Mira, quieren comentar algo, preguntar algo. yo quería preguntar a esta chica Manacero, ¿qué tiene que ver con el Manacero geógrafo? Ah, no sé. ¿Son Acá, Leticia familiares? Creo Manacero. que se escribe distinto, ¿no? O no, o son familiares. No, no tiene nada que ver. Del Martín Manacero. Ah, Martín, cierto. No se te escucha, Leticia, me parece que... No se escucha. Hay una alumna, Miriam, vos sos zamorano también, ¿sos pariente de Gloria o no? Sí, yo también soy zamorano, profe, ¿Sí? pero la verdad que no sé por qué rama podemos ser parientes. ¿Pero sos del este o de porque hay muchos zamoranos en el este, en Junín? Claro, mi padre era nacido en Catitas. ¿Viste? Yo sé que en el este hay muchos. Yo porque hubo un tiempo, desde el 2011 al 2018, que viajé toda la semana a Junín a un grupo de oración. Y yo sabía que ahí había muchos zamoranos. Sí, sí, sí. No me digas. Ay, después nos podríamos Sí, poner a... para ver si hay alguna relación. Puede haber, Mira. porque mi abuelo vino a Mendoza con el hermano, pero más de eso no sé. Y como Claro. después las familias se pelean, viste, yo no sé nada más que eso. Ahí Porque mi Leticia abuela se escribió, quedó viuda, pero... entonces supuestamente le sacaron todo. Ah. Ahí Leticia escribió, ella es de Santa Fe, de la UNL del Litoral, pero claro, me estoy acordando que Martín Manacero es con C, pueden ser parientes pero más Ah, es lejanos, con viste que a C, veces que llegaban claro, acá los es abuelos, los verdad. bisabuelos y les cambiaban los apellidos, no sé. Ah, es del Pero Litoral, qué bien. bueno, muchas Es gracias. una universidad muy prestigiosa la del Litoral, Leticia. Muy prestigiosa, te aviso. Sobre todo en ciencias humanas. Yo, Sí, por ejemplo, no he escuchado comentarios, sino por lo que yo he evaluado, viste, muchas veces de proyectos. Y bueno, el año pasado tuve un alumno que es profesor de historia de la Universidad del Litoral. Y son muy capaces, tienen una formación humanista, pero increíble, ¿eh? sí, Para mí es una universidad muy prestigiosa. muy rica en ese sentido. Bueno, gracias por la clase. Bueno, yo ahora me incorporé hace poco en la cátedra de Corrientes y Geografías Contemporáneas en Sí. la UNL. Así que bueno, Ajá. por eso era el interés. Bien, bien. Te quería hacer una preguntita nomás, Sí. me gustó mucho tu exposición. Te quería preguntar si había una relectura o algo, digo, en relación a las corrientes post-80, digo, el postmodernismo, Sí, sí. el postestructuralismo, si hay una nueva lectura de las corrientes Sí. humanistas, si hay algún autor, autora que pueda... Mira, de autor tenés a Alicia Lindón, pero en realidad Alicia Lindón, ella saca en las ideas de Guy Dimeo, que es como el padre de la geografía de las representaciones, pero Guy Dimeo es muy, no sé, es como muy difícil, es como muy filosófico. Y por otro lado tenés en el libro este, ¿cómo se llama, Facundo? ¿Vos te acordás cómo se llama el libro este que tiene todo un compendio y donde también escribe todo un compendio de geografía sí, humana? es el de Lindon y Lernaux, no sé cómo se dice en francés. Ah, el de Lernaux. Yarnoy Lindon, sí. Sí, En ese para mí está más actualizado, es lo más actualizado.
Sí, porque después, espérate que estoy pensando, porque, claro, eso es lo más actualizado. No, porque pensaba en esto de las dicotomías, ¿viste? Bueno, de que hay otras también posturas que buscan romper con esa dicotomía o pensar otros espacios, no sé, pienso en Soya, por ejemplo, o pensar la teoría. Bueno, te cuento que Soya, para mí, Soya es un blef, porque en realidad es Lefebvre el autor. Sí, exacto, sí. O sea, Soya Sí, recupera lo mismo que Lefebvre. recupera, no, el que escribió fue Lefebvre, y Soya le copió a Lefebvre, o sea que en realidad tenés que leer Lefebvre. No, yo ya... Lo trabajé en mi tesis. Sí, nombré a Soya porque, bueno, más, en realidad Y, viste que se lo disputan entre no, para mí es de Lefebvre. si es sociólogo, si es Lefebvre, Sí, filósofo, un poco de todo. sí. ¿Y tu tesis sobre qué es? No, yo en mi tesis trabajé sobre producción de espacio urbano. No trabajé espacio vivido, sino más trabajé desde el marco del urbanismo capitalista. ¿Y ya la terminaste? Tesis de tesina de grado, perdón, de De licenciatura. grado, qué bueno. Y podés seguir con eso a lo mejor. No, y ahora estoy trabajando representaciones, por eso también me Ah, interesaba. buenísimo. Retomé un poco Lefebvre, pero bueno, en torno también a las corrientes feministas y bueno, a las nuevas corrientes. Claro. Era el interés. Pero bueno, muy... No, en realidad, corrientes feministas, ahí tenés muchísimo. Yo en la materia que daba cambios culturales de identidad y territorio, tengo mucho de eso, mucho. Lo que pasa es que yo siempre estudio más la representación y, por ejemplo, en este momento que estudio Maipú, que es un suburbio de Mendoza, también estoy viendo la representación de los sitios patrimoniales, de los sitios turísticos, porque tenemos un equipo con gente de turismo y de arquitectura. Pero esos temas los he dado en cambios culturales. Después, si querés, yo te paso mi mail Gracias. y te doy bibliografía de eso, o te paso Dale. el programa y ahí ves qué es lo que yo he puesto sobre eso. Bien, También viste, por ejemplo, la visión de las diferentes religiones. Mira, inclusive hay uno de los chicos egresados nuestro, Néstor, ¿cómo es Néstor? ¿Cuánto, Facu, ayudándome? Ochoa, ¿no es Ochoa? Ochoa. Él se ha dedicado siempre, viste, al estudio de las religiones y ha estado averiguando si en la Argentina hay alguna maestría sobre eso y él ha encontrado que hay una en Chile. Pero fíjate vos que es tan interesante esta cuestión de la visión de las religiones que yo le dije, seguí metiéndote en eso porque no hay mucha gente en la Argentina y él, por ejemplo, está profundizando el judaísmo. Yo le decía, me parece súper interesante, ¿entendés? Porque está en la Argentina Malimachi, que estudia el catolicismo, pero también lo estudia como una religión, viste, de poder con respecto al Estado, pero esta otra visión es muy interesante. Yo te voy a pasar eso, Ahí te dejo el mail de Gloria, no sé si lo tenés, Leticia. No. Mañana va a haber otra charla de otra profesora que va a tocar el tema del feminismo. Acá te lo dejo, no sé si viste por dónde te enteraste, pero ahí está el link también. Sí, compartieron en la UNL, pero... Ah, bueno, ahí hay un link si te interesa. Bueno. Buenísimo. Un gusto vernos. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces, Miriam. Nos Ahí vemos. tenemos que hablar. Bueno, un Y gusto, cuando muchas vayas, gracias. me tendrías que, ¿cómo podríamos hacer? Porque, bueno, pasale a Miriam también mi mail. Ahí lo estoy pasando yo, para viste, los que en cuanto necesitan. termine este encierro, ahora yo en realidad ese grupo de oración está en Catitas. Es el que hace las misas de sanación en Catitas Viejas. ¿Catitas Viejas se llama? No sé cómo se llama. ¿No lo ubicás? Es, No. es como ¿La localidad? Es una localidad, Catitas Viejas, antes de llegar a Catitas. No. La Paz, sé que hay dos La Paz, pero las Catitas. No, las está Catitas Viejas, Catitas Pueblo. Ajá. Y bueno, en realidad, por ejemplo, hace un mes y medio estuve en Catitas ahí con el grupo ese de la iglesia. Ajá. Con el padre Marcelo Castro, que no sé si lo conoces. ¿No lo ubicás? No. Bueno, no sé, por supuesto no sé de qué religión sos, pero no sabes lo que te perdés. Sí, católica. No, porque es un cura vidente. Ajá. Es un cura vidente, es una persona vidente. Sí. Pero para eso hay que creer, obvio. Claro, por supuesto.
No, pero es una excelente persona, ¿viste? Bueno, Amén de eso, es una persona, ¿viste? Que te sirve, te sabe orientar, ¿entendés? bien. Sí, cuando estás Bueno, en esas circunstancias que necesitas orientación. claro. Sí. Bueno, muchas gracias, profe. No, de Entonces nada. después nos contactamos. Dale, en todo caso, escribime a mi mail y ahí nos contactamos. Bueno, Dale. listo. Un gusto. Bueno, un gusto. Gracias Nos por vemos. asistir y compartir. Muchísimas gracias, Gloria. No, Muy de bien. Gracias a ustedes. Estamos en contacto. De Chao, nada, chao. está bien. Me Buenas alegro de Gracias, que tardes. algo les profe. sirva. Que estén bien. Bueno, Gracias, gracias, Gabriel. Gracias, Hasta Adela. luego. Gracias a todos. Todavía está grabando. Chao, profe. Chao, no, hasta luego. Que esté bien. Gracias, igualmente. Chao, Walter, hasta luego.